Bueno, vamos a dar inicio a esta charla, a este encuentro que CICAP ha seleccionado para el día de hoy con relación al teletrabajo. En primer lugar, les doy la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes y esperemos que se vayan sumando más personas a la transmisión. Es un tema de bastante relevancia en la actualidad y además de eso, yo creo que para cualquier persona que se encuentre en la búsqueda de ampliar sus horizontes en el conocimiento, pues siempre va a resultar útil, ¿verdad? Conocer lo máximo posible de diversas disciplinas. En primer lugar, le doy la bienvenida a mi nombre personal y a nombre de SICAP. Mi nombre es Abel Chinchilla Bazán, soy abogado y además de eso soy docente en universidades públicas y privadas. Tengo aproximadamente unos eh, 18 años de experiencia, ¿verdad? En temas legales y además de eso en docencia un poquito más de 11 años. Particularmente sobre el teletrabajo, me empecé a interesar en el tema hace unos 5 años aproximadamente y he venido trabajando diferentes variantes que han surgido a través de los años. Entonces, pues le reitero la más cordial bienvenida y además de eso, pues esperando que todos ustedes estén bien en sus hogares, que estemos acatando las medidas que el Ministerio de Salud y nuestras autoridades sanitarias están regulando. Entonces, en primer lugar, vamos a intentar, ¿verdad? Siendo que tenemos un espacio limitado, de dividir esta presentación o esta charla, ¿verdad? De manera que sea de la misma manera ilustrativa y participativa. Entonces, en primer lugar, quiero que tengan claro lo siguiente, es decir, esta es una participación que estamos haciendo para efectos de ilustrar. ¿Qué quiere decir esto? No, esto es no es una sesión para una facultad de derecho o no requieren tener conocimientos previos de derecho para poder llegar y tener acceso a esta información. Esta información es útil para cualquier persona que en este momento se encuentre en teletrabajo, como de la misma manera es útil para cualquier persona que de alguna manera, ¿verdad? Pues intente implementarlo en la organización. Por eso es muy importante tener claro lo siguiente. Este encuentro es tanto para telepatronos como para teletrabajadores. Vamos a buscar un balance entre ambos, ¿verdad? Porque también quisiera que en algún momento, si hubiera alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna cuestión con respecto al tema, la plantee. Tengo dispuesto a mi derecha una pantallita de chat en la cual ustedes pueden plantear las dudas que en este momento tengan con respecto al teletrabajo, ya sea que lo estén implementando en este momento o ya sea que lo vayan a implementar después. Entonces, con todo el gusto, con muchísimo gusto y dentro del espacio lo vamos a tratar de responder. Eh, para efectos de orden, traté de dividir este pequeño encuentro en tres partes. Una primera parte de temas conceptuales en la cual vamos a hablar acerca de lo que es el teletrabajo y las diversas variaciones que tiene. Posteriormente, una segunda parte que denominé obligaciones de las partes, en las cuales vamos a hablar precisamente acerca de qué obligaciones adquiere tanto el teletrabajador como el telepatrono cuando se involucra en el teletrabajo. Y finalmente, una tercera parte que se trata acerca de herramientas, ¿verdad? Porque al final de cuentas el título de la charla es aspectos, ¿verdad? Para aspectos prácticos para implementar el teletrabajo. Entonces, dividí al final de cuentas dos partes de herramientas tanto para telepatronos como para teletrabajadores. Entonces, siendo así, vamos a dar inicio a la transmisión. Les insisto, ¿verdad? Si en algún momento, de alguna manera, ya ustedes tengan algún tipo de cuestión con respecto al teletrabajo o si quisieran de alguna manera, pues hacer una contribución con muchísimo gusto, ¿verdad? La podemos compartir en esa transmisión. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte acerca de qué es el teletrabajo. Contrariamente a lo que se ha pensado, el teletrabajo, ¿verdad? No viene a variar en general lo que se denomina la relación laboral. El teletrabajo lo que es una modalidad de cómo ejercer el trabajo que ya existe. Es decir, de preferencia en el teletrabajo ya hay un trabajo, un contrato de trabajo en ejecución y las partes ya tienen un acuerdo, ¿verdad? Previo, que es el contrato laboral, lógicamente. Y lo que van a hacer las partes únicamente es variar la modalidad presencial en la cual se van a realizar las labores asignadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un trabajador contratado para que me realice algún tipo de evaluación, lo puede realizar tanto de manera presencial en el centro de trabajo, como lo puede realizar también de manera remota, ya sea en su domicilio o en un telecentro. Entonces, ¿qué es en realidad lo que viene a variar el teletrabajo?
en las relaciones laborales preexistentes. No viene a variar absolutamente nada, y eso es muy importante. La ley de teletrabajo, cuando se implementa a partir del año pasado, en el año 2019, lo que pretende es únicamente generar un marco legal, porque es una modalidad que se venía implementando de hace más de 10 años en Costa Rica, pero que sin embargo, cada una de las instituciones públicas, como también la empresa privada, que lógicamente que es pionera en el tema, pues ya venían implementando. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley de teletrabajo? No viene a variar artículos del Código de Trabajo, sino lo que único que hace la ley de teletrabajo es procurar brindar un marco legal, un marco de referencia para que las personas, tanto telepatronos como teletrabajadores que estén interesados en migrar a esta modalidad, pues tengan una normativa legal que los ampare y los cubra. Entonces, el teletrabajo, volviendo al tema, no es más que una modalidad para el ejercicio del contrato de trabajo que ya está en ejecución. Entonces, cuando una persona piensa que por el hecho de que yo sea un teletrabajador o una teletrabajadora, voy a adquirir más derechos que otros trabajadores, pues no, en realidad no. De la misma manera como si yo pensara que un teletrabajador o una teletrabajadora tendría menos derechos que otra persona que esté realizando las labores de manera presencial. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, quedemos conceptualmente en que el teletrabajo es ni más ni menos que una modalidad para el ejercicio de las labores que ya están asignadas dentro de un contrato de trabajo. Básicamente para explicar de qué se trata. Ahora bien, veamos qué no es el teletrabajo. El teletrabajo no es un beneficio. El teletrabajo no es una manera de un plus, como se ha querido llamar en muchas ocasiones. El teletrabajo no es una forma de tratar de quedar bien con una persona. El teletrabajo no es de alguna manera un incentivo, ¿verdad? Es decir, yo no puedo emplear el teletrabajo como una manera de llegar y premiar a una persona. ¿Por qué? Porque el teletrabajo en sí lo que pretende es mejorar la eficiencia y la eficacia en la realización de las labores, ¿verdad? Maximizar recursos de la organización, pero no pretende ser un elemento, ¿verdad? Para, por ejemplo, llegar y premiar a una serie de trabajadores y dejar por el lado a otros más. Es decir, no puedo utilizar yo el teletrabajo como una manera de crear discriminación en mi cuerpo laboral. Y esto es muy importante porque se ha dado a la creencia popular de que si a una persona la envían a teletrabajo es porque tienen una preferencia especial por esa persona, cuando en la realidad no es así. Es decir, el teletrabajo lo único que varía es la modalidad en el ejercicio de la prestación del servicio, pero no de ninguna manera viene a premiar de alguna manera algún comportamiento de algún trabajador, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que persigue a final de cuentas el teletrabajo? Maximizar los recursos de la organización, pero también brindarle al trabajador una serie de posibilidades que tal vez de otra manera no podría tener, ¿verdad? Entonces, para que más o menos quedemos en esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, no entendamos el teletrabajo como un beneficio, como un plus, como un premio, ¿verdad? Sino que tenemos que entender el teletrabajo como una manera de ejecutar el trabajo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que producto de esta crisis que estamos atravesando, pues muchas de las personas ya están teletrabajando. Es decir, hemos tenido que aprender a laborar en teletrabajo sobre la marcha. Y esto hay que entender de que, pues, no en todas las ocasiones se tenía planificado. Entonces es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Para quienes se unen a la transmisión hasta este momento, ya llevamos aproximadamente unos cuantos minutos, unos 10 minutos. Esta primera parte que estamos hablando es meramente conceptual y posteriormente en otras dos partes pues vamos a hablar acerca de las obligaciones de las partes y también brindarles algunas herramientas prácticas para la implementación del teletrabajo en la administración. Muy bien, siguiendo con esto, ¿cuáles son los 4 componentes del teletrabajo? Eso es muy importante, eso es muy importante. El teletrabajo se fundamenta en 4 elementos. El primero, el legal. Es decir, yo no puedo tener o implementar un teletrabajo si no existe una ley, una norma, un contrato o un reglamento que me regule la modalidad, ¿verdad? Entonces, uno de los 4 pilares de esta mesa va a ser el componente legal. El segundo pilar va a ser el elemento organizacional. El elemento organizacional consiste en la manera como yo organizo el trabajo, es decir, lo que tiene que ver
con la manera en como la cual yo voy a medir la productividad del trabajador. Ese es el componente organizacional, ¿verdad? En el componente organizacional yo voy a valorar no solamente cómo es que evalúo el trabajo del teletrabajador, sino que además yo voy a proponer cuáles puestos de trabajo son los aptos para el teletrabajo. Porque hay que tener claro algo muy importante. No cualquier persona es apta para el teletrabajo, ni tampoco cualquier puesto es apto para el teletrabajo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Si bien es cierto, ante la coyuntura que en este momento estamos atravesando por la emergencia sanitaria, es posible que muchas personas en este momento estén en teletrabajo, lo cierto es que no todas las personas, a final de cuentas, se van a sentir satisfechas con la experiencia. Es decir, hay una serie de personas que tal vez no se van a sentir cómodos trabajando en su casa, porque tal vez de alguna manera tienen algún elemento que les impide llegar al cabo de los objetivos para los cuales fueron contratados. De la misma manera, van a haber muchos telepatronos que se van a dar cuenta que muchos de los puestos que tuvieron que enviar a teletrabajo producto de la crisis que estamos atravesando, muy probablemente no van a resistir durante el tiempo, pues, y van a tener que regresar a la modalidad. Y eso es el elemento organizacional. Es muy importante y una vez les invito a la charla que se brindará el lunes con respecto al pilar organizacional del teletrabajo, ¿verdad? Que va a ser impartido también a las 3 de la tarde del próximo lunes. Entonces, les invito de una vez para que estén presentes en esa charla, que es del segundo pilar que yo estoy hablando. El tercer pilar sobre el cual se fundamenta el teletrabajo es el pilar psicológico. ¿Y por qué el pilar psicológico? Bueno, es muy sencillo. El teletrabajo, ¿verdad? Parte de un supuesto de la confianza. Si entre el trabajador y el patrono no hay confianza, entonces el teletrabajo va a ser más un martirio que una herramienta. Y me voy a explicar. Nuestra historia latinoamericana, que evidentemente pues viene de toda la historia romana, la historia española, ¿verdad? Privilegia la presencia del trabajador en el centro de trabajo, a diferencia de otras culturas. ¿A qué me refiero? Nosotros, los latinoamericanos, somos muy dados a concentrar a las personas en los centros de trabajo porque no tenemos suficiente confianza en nuestros trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Para que usted sea un buen telepatrono, de la misma manera para que usted sea un buen teletrabajador, necesariamente tiene que establecer un vínculo de confianza con la persona. Si ese vínculo de confianza no existe, el teletrabajo más bien va a venir a ser un problema para usted, porque a usted como patrono le va a costar mucho, ¿verdad? Soltar a ese teletrabajador de su control, ¿verdad? Como de la misma manera, si usted es un teletrabajador que no tiene las capacidades y aptitudes para poder desenvolverse solo en su casa o solo en un centro de trabajo, pues entonces también le va a costar mucho adaptarse a la modalidad. Entonces, el tercer pilar es psicológico y eso es muy importante porque de los procesos de reclutamiento y selección de personal, yo tengo que fijar parámetros objetivos psicológicos para poder llegar y determinar cuál es un buen trabajador o un buen teletrabajador y cuál no lo es. Y entonces, desde el puro inicio, yo puedo llegar y decirle a una persona, pues entonces usted no me sirve para teletrabajo, yo lo necesito usted aquí en la empresa. O de la misma manera yo como patrono podría llegar y decir, yo no tengo las capacidades y aptitudes suficientes para tener su confianza suficiente en el teletrabajador y mantenerlo remotamente sin control o sin supervisión directa mía. Entonces, esto es muy importante. Entonces, llevamos los tres pilares, ¿verdad? El primer pilar es el legal, el segundo pilar es el organizacional y el tercer pilar es el psicológico. El cuarto pilar es el que le da sentido al teletrabajo. Y el cuarto pilar se trata acerca de las tecnologías de la información. En otras palabras, la plataforma tecnológica que yo utilice para poder medir el rendimiento y además para mantener una comunicación con mi trabajador. Es decir, el cuarto pilar es fundamental porque yo no puedo iniciar un proceso de migración al teletrabajo si no tengo las herramientas tecnológicas para poder implementarlo de manera exitosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque resulta que a raíz de esta crisis que nos estamos enfrentando actualmente, pues desgraciadamente muchas de las empresas y muchas de las personas han sido lanzadas al teletrabajo sin contar con este cuarto pilar. Y puede darse, ¿verdad? De que eventualmente puedan darse bajos en los rendimientos, no como consecuencia de la falta de normativa,
no como consecuencia del compromiso de la persona y no como consecuencia de las mediciones organizacionales, sino que también puede darse un problema como consecuencia de la falta de tecnología de la información suficiente. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claros, esos 4 pilares. De ahí saltamos a la pregunta, ¿estoy preparado para el teletrabajo? Bueno, eso solamente lo va a saber la persona que se encarga de organizar el trabajo en la organización. Tiene que tener en cuenta estos 4 pilares. Tiene que tener en cuenta si tiene un reglamento de teletrabajo o se va a basar en los que ya existen del Ministerio de Salud o de la Ley General. Tiene que fijarse si tiene la organización suficientemente preparada, ¿verdad?, para poder supervisar. Tiene que fijarse también si tiene el elemento psicológico y tiene que fijarse también si además de eso cuenta con las herramientas de TI, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Están mis empleados capacitados? Eso solamente lo va a saber usted cuando ya las personas estén en ese momento desenvolviéndose. ¿Por qué? Porque hay personas que lastimosamente todavía no están listas para migrar al mundo digital. Y a estas personas hay que brindarles necesariamente, ¿verdad?, el soporte de capacitación para que sean exitosos. Es decir, por ejemplo, el simple hecho de poder conectarse a una videoconferencia. Es decir, en algún momento tenemos que tener claro, ¿verdad?, de que muchas personas les cuesta, por ejemplo, ingresar, por ejemplo, a una reunión por vía de Meet, de Google Meet, o a Google, o a Microsoft Teams, o a Zoom. Entonces, eso es muy importante. Es decir, de previo a brincar al teletrabajo, tenemos nosotros que tener claros, ¿verdad?, si mis empleados están suficientemente capacitados en el uso de las herramientas tecnológicas, porque si no, entonces podría darse, lógicamente, quedarse al traste, ¿verdad?, con el interés bueno que puede tener el teletrabajo en algún momento. Entonces, es muy importante. Algo muy importante, ¿es obligatorio el teletrabajo? El teletrabajo no es obligatorio para ninguna de las dos partes. El teletrabajo es voluntario, tanto para el trabajador como para el patrón. Esto quiere decir que si bien existen directrices gubernamentales que procuran de que la mayor cantidad de instituciones públicas implementen el teletrabajo, no en todos los casos las organizaciones están listas para poder realizarlo. Entonces, de la misma manera como es voluntario para el patrono, también es voluntario para el trabajador. Es decir, una persona perfectamente se puede negar a firmar un contrato de teletrabajo. ¿Por qué? Porque insisto que es voluntario y así está establecido en la ley. ¿Y por qué una persona, se preguntarán ustedes, se negaría en algún momento a teletrabajar? Bueno, pues porque tal vez no cuenta con las competencias, porque tal vez no tiene un sitio acondicionado en su casa para poder teletrabajar, porque tal vez su conexión de internet es muy baja, porque tal vez no cuenta con una laptop. Es decir, no es necesariamente obligatorio que yo tenga que comprar una laptop o endeudarme para poder llegar, ¿verdad?, y teletrabajar, ¿verdad? Es decir, es voluntario para ambas partes. Entonces es muy importante tenerlo claro. Dice ahí, ¿cuál es el orden que tengo que llevar para implementarlo? Bueno, y eso está establecido en el reglamento de teletrabajo que salió recientemente promulgado. El orden para poder implementar el teletrabajo es el siguiente. En primer lugar, usted tiene que hacer un mapeo de puestos teletrabajables. Esto quiere decir lo siguiente. Usted no puede iniciar un teletrabajo tal como está establecido en la ley si antes usted no ha determinado en la organización cuáles son los puestos que efectivamente son teletrabajables. Eso es lo primero. En segundo lugar, necesariamente usted tiene que reglamentar el teletrabajo en la organización. Es decir, tiene que crear un reglamento de teletrabajo, porque así lo está exigiendo la ley, dentro de la organización, para efectos de que esté regulado y las normas claras, ¿verdad?, tanto para patronos como para trabajadores. En tercer lugar, usted tiene que hacer las adendas de teletrabajo, que para eso la ley y el Ministerio de Trabajo han dispuesto incluso algunos tipos de formatos y machotes en el sitio del Ministerio de Trabajo. Entonces es muy importante, ¿verdad? Y en cuarto lugar, usted tiene necesariamente que supervisar y fiscalizar que efectivamente las condiciones con que cuenta la persona en su domicilio y en su hogar efectivamente cumplan con las condiciones mínimas requeridas por cualquier puesto, ¿verdad?, en salud ocupacional y en riesgos de trabajo. Es decir, usted, patrón, tiene la responsabilidad de estar pendiente de que su teletrabajador efectivamente cuente con las herramientas y además que el espacio en el cual ejecuta el teletrabajo es idóneo para teletrabajar.
Y cuando me refiero a idóneo, me refiero a las condiciones de iluminación, me refiero a las condiciones de pues, conexión de internet, me refiero a las condiciones incluso hasta de la silla que va a usar. ¿Por qué? Porque eso a la larga podría tener consecuencias negativas en la salud ocupacional del teletrabajador. Y desgraciadamente en este caso, ¿verdad? Hay que tener claro que el teletrabajo no pretende agravar un padecimiento que el teletrabajador tenga, sino que lo que persigue es, insisto, ¿verdad? Migrar a una modalidad de el ejercicio del contrato de trabajo. Entonces, es muy importante. Si existieran dudas, que ya algunas tengo por acá, pues entonces las podemos ir respondiendo, ¿verdad? O las podemos dejar para el final. Entonces, de una vez para ir avanzando, pueden ir planteando sus dudas o comentarios, con mucho gusto. Les vamos a dar lecturas dentro del tiempo que dispongamos. Muy bien. Vamos a una segunda parte, que es las obligaciones para ambas partes en un contrato o en una realización de un contrato de teletrabajo. En primer lugar, las obligaciones patronales con relaciones al salario, la jornada, los seguros y las vacaciones se mantienen iguales. Es decir, el hecho de que yo tenga una persona en la modalidad de teletrabajo no quiere o no implica necesariamente que yo le voy a reducir el salario. Según la ley de teletrabajo, un teletrabajador gana exactamente lo mismo de manera presencial como de manera teletrabajo. Entonces, esto no puede constituir una discriminación, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, las obligaciones salariales se mantienen. En segundo lugar, con respecto a la jornada, es igual. Si usted tiene un trabajador presencial con 8 horas o 40 horas de trabajo por semana, usted tiene la obligación de mantener esas 40 horas de teletrabajo, ¿verdad? En 40 horas en la modalidad de teletrabajo. En segundo lugar, el seguro de riesgos de trabajo y el seguro social, igual esas cargas patronales tienen que continuar siendo pagadas. Es decir, por el hecho que la persona se encuentre en teletrabajo, yo tengo igual que mantenerla asegurada en la caja y mantenerla asegurada en el INSS. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los mismos riesgos de trabajo que hay en el centro de trabajo son los mismos riesgos de trabajo que yo voy a arrastrar al teletrabajo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo que implica es de que si un trabajador sufre algún accidente de trabajo dentro de su domicilio, pues entonces también tendríamos que valorar, ¿verdad?, si es un riesgo de teletrabajo o no lo es. De igual manera, quedan las obligaciones patronales de brindar tiempos para asistir a citas médicas. Está la obligación patronal también de brindar los avisos de accidente LINS, es decir, esto no va a cambiar de ninguna manera. En cuanto al equipo, es obligación del patrono brindar el equipo. Si hay acuerdo entre las partes, entonces es obligación del patrono. ¿Por qué? Porque la ley brinda la flexibilidad que el trabajador disponga de su propio equipo o brinda la posibilidad que mediante acuerdo, ¿verdad?, los patronos sean los que pongan el equipo. Entonces, esto tiene que quedar claro. Si desde el principio en el contrato de teletrabajo se estipuló que los patronos iban a poner el equipo, pues entonces el patrono obligatoriamente tiene que poner el equipo. Y lo mismo sigue para la obligación del patrono de pagar la luz, de pagar el cable, ¿verdad? O la internet, perdón, o el servicio de internet que el trabajador tenga. ¿Por qué? Porque si desde el contrato se estipula, por ejemplo, que el patrono va a asumir el costo, pues entonces así se tiene que estipular. Como de la misma manera el patrono no está obligado. Si hay un acuerdo entre las partes, es decir, dentro del acuerdo de teletrabajo tiene que quedar claro quién va a asumir el costo de los servicios públicos que se requieran para realizar el teletrabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre van a surgir las dudas, pues entonces, de si esto constituye salario en especie, que no es salario en especie, ¿verdad? De ninguna manera, y tampoco va a constituir, ¿verdad?, una obligación si el patrono no la asumió de manera voluntaria. Esto es muy importante. Otra obligación del patrono, capacitar. Insisto y reitero, es necesario capacitar antes de implementar el trabajo. O sea, si usted no capacita, si usted no le enseña a su trabajador las herramientas que requiere, pues entonces usted no le puede exigir resultados, ¿verdad? Es decir, si yo no cuento con un entrenamiento, pues entonces muy probablemente exigir los resultados a mi trabajador va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque yo no lo capacité antes de ir a teletrabajo. El tema del adaptamiento. A ver, producto de la crisis que estamos atravesando, muchas personas entraron un viernes
a su centro de trabajo y ya el lunes estaban en su casa. Es decir, tiene que entender el patrón, en este caso, que hay un periodo de adaptamiento para que la persona teletrabajadora pues pueda ambientarse en su nuevo lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque durante la primera semana, cuando una persona no está acostumbrada a estar en su casa, ¿verdad?, rodeado de su ambiente familiar, pues va a ser muy difícil exigir los mismos rendimientos que cuando la persona está en su centro de trabajo. Entonces, hay que tener flexibilidad en ese sentido. Es decir, muchas personas salieron del centro de trabajo directo para la casa sin estar preparados para ello. No solamente en términos de capacitación, sino incluso en preparar a la familia, por ejemplo, ¿verdad?, para que lo vean permanentemente en el horario laboral. Entonces, ¿qué puede generar esto? Podría generar una baja en el rendimiento, que no es necesariamente atribuible a la mala fe del trabajador, sino que simplemente es parte del periodo de adaptamiento que cualquier otra persona tendría a un puesto nuevo de trabajo. El tema de la privacidad, eso es muy importante. La privacidad la tenemos que entender que cuando el trabajador está en su domicilio, el domicilio constitucionalmente es inviolable y solamente puede ser violentado en aquellos casos en los cuales la misma persona autoriza eso. Cuando una persona se compromete a teletrabajo y firma un contrato específicamente para eso, esa persona está permitiendo que el patrono pueda inspeccionar el equipo que está siendo utilizado. ¿Por qué? Porque aunque sea de uso personal del trabajador, todo lo que tenga que ver con el trabajo que se le realiza, necesariamente va a tener que estar disponible para el patrono. Es decir, en ese momento el trabajador renuncia, ¿verdad?, a ese derecho que tiene sobre su equipo de trabajo y entonces necesariamente va a tener que permitir que el patrono, pues, lo revise de vez en cuando, ¿verdad? De la misma manera como también tiene que autorizar que el patrono realice visitas a su domicilio para verificar si efectivamente está con un puesto de trabajo debidamente acondicionado para poder evitar algún riesgo de trabajo. Y eso es muy importante, porque podríamos, claro, lógicamente que a como podrían ser visitas sorpresivas que, con las cuales, digamos, en mi caso yo no estaría de acuerdo, sino que tendrían que ser visitas programadas, pero por lo menos sí tiene que estar claro el teletrabajador que en algún momento el patrono puede llegar a su casa para realizar una inspección y ver cómo está ese puesto de trabajo. Esto es un tip adelantado. Siempre es bueno tomarle una foto al lugar a donde usted teletrabaja. ¿Por qué? Porque con esa foto usted va a llegar y meterlo dentro de la adenda de teletrabajo y ese va a ser el lugar a donde usted autoriza que el trabajador realiza sus labores. ¿Y esto por qué? Esto es muy importante. Supongamos que un teletrabajador llega y un día decide ir a trabajar a la casa de la mamá, del papá, de la familia, ¿verdad? Porque como está en teletrabajo, tal vez considera que puede llegar y llevarse la computadora y trabajar. Bueno, lo cierto es que si sufre un riesgo de trabajo, ¿verdad? En el transcurso de ese desplazamiento o sufre un riesgo de trabajo dentro de la casa del mamá o de la papá del papá y resulta que no era el lugar que estaba autorizado, pues entonces ya no lo cubre el riesgo de trabajo, ¿verdad? Lógicamente la póliza ya no lo cubriría y además de eso, ¿verdad?, podría tal vez ser una causa para un tipo de sanción disciplinaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y la manera de evitarlo es documentar el lugar a donde usted está autorizando el teletrabajo. Eso es muy importante que lo tengan claro. ¿Se puede dar acoso sexual y se puede dar acoso laboral en teletrabajo? Sí, sí se pueden dar. Aunque sea remoto, ¿verdad? Sí es posible de que el trabajador, ¿verdad?, pueda ser acosado por su patrono o puede ser que sea acosado tanto laboral como sexualmente. Entonces, esto es muy importante. Es decir, las mismas leyes de acoso laboral y acoso sexual que rigen en el centro de trabajo, rigen para teletrabajo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Es decir, esto no deja o no exonera de ningún tipo, ¿verdad?, la posibilidad de la existencia de acoso. Esto es muy importante. Obligaciones de los trabajadores para aquellas personas que están trabajando por vía de teletrabajo. Esto es muy importante. El teletrabajador está obligado a ser igual de eficiente e igual de eficaz en el centro de trabajo como en su domicilio. Es decir, por el hecho de que usted esté en teletrabajo, eso no lo exonera a usted
a presentar menores rendimientos. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Se puede dar una baja en el rendimiento, ¿verdad? No, tal vez producto de una adaptación o una mala capacitación, pero eso no puede prolongarse durante mucho tiempo. Usted está obligado necesariamente a conservar la misma eficiencia y la misma eficacia. En segundo lugar, la responsabilidad que usted asume, teletrabajador, en el cuidado del equipo que le ha sido dado por su patrono. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, necesariamente tiene que estarle dando el mantenimiento, ¿verdad? O salvo que el mantenimiento haya sido acordado de previo, que lo iba a dar el patrono. Pues entonces en esos casos, pues tal vez no, pero en ese caso usted necesita resguardar bien el cuidado porque es una herramienta de trabajo el equipo que a usted le están brindando. Algo muy importante, el tema de las averías como consecuencia de una falta de internet. Según la ley y el reglamento, el trabajador dispone de 24 horas para poder reportar cualquier falla como producto de la falta de internet. Sin embargo, en mi parecer y en muchos colegas consideramos que eso es excesivo. Consideramos que existiendo otros medios de comunicación tales como el teléfono celular, WhatsApp, un mensaje de texto, esperar 24 horas es excesivo. Y yo considero, por ejemplo, y eso es un consejo, que desde el mismo momento que se da la adenda del teletrabajo, se fije que en el momento en el que el teletrabajador se quede sin internet o se quede sin electricidad, dé un aviso inmediato a su patrono para que este patrono sepa qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo esté en mi domicilio, que yo esté en mi hogar, no significa que yo automáticamente quede completamente libre de supervisión alguna. Por el contrario, yo mismo tengo que ser responsable de cumplir con mis obligaciones y una de esas es precisamente avisar de que me quedé sin internet. Entonces eso es muy importante porque la ley y el reglamento lo exigen, ¿verdad? Es decir, mi consejo es procuren avisar de manera inmediata si se quedaron sin luz, sin internet, y que el patrono valore si es necesario que ustedes retornen al centro de trabajo para poder concluir las labores, en cuyo caso ustedes estarían obligados a buscar los medios, ¿verdad? Pero incluso para esto la ley da un plazo de 24 horas. Importante, teletrabajadores y teletrabajadoras, comunicación constante. Necesitan mantener una comunicación constante con sus jefaturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho, insisto, que ustedes estén en su casa, en su domicilio, no los exonera, ¿verdad?, de estar bajo una supervisión. Entonces, es muy importante que tengan esa confianza de estarse comunicando. Importante también para riesgos de trabajo, lo que yo dije anteriormente. Si a ustedes les autorizaron un centro de trabajo, ya sea un cuarto en la casa o ya sea una oficina que ustedes tengan, ese es el lugar a donde ustedes tienen que realizar sus labores. Si ustedes buscan otra ubicación, de igual manera tienen que reportarlo. ¿Por qué? Porque si no, ustedes podrían quedarse sin la cobertura del INSS de riesgos de trabajo. Entonces es muy importante que ustedes traten de mantenerse siempre ahí. Es decir, no que un día, aunque no me lo estén diciendo, ahora un día voy a llegar, ir a trabajar a una cafetería, ¿verdad? Y otro día voy a ir a trabajar en un parque. Eso no es teletrabajo, ¿verdad? O por lo menos no es lo que persigue la ley de teletrabajo. Es necesario fortalecer el vínculo de confianza y ese vínculo solamente es posible si ambas partes tienen claro, ¿verdad?, cuál va a ser el lugar físico donde van a trabajar. Algunas preguntas frecuentes que se formulan necesariamente en este tipo de charlas son las siguientes. Por ejemplo, ¿cuándo termina el contrato de teletrabajo? Cuando las partes así lo dispongan. El contrato de teletrabajo es voluntario. Entonces, si en algún momento alguna de las partes ya no desea continuar con ese contrato, pues entonces tiene que avisarle a la otra parte que ya no quiere continuar bajo la modalidad, ya sea el patrono o el trabajador. Entonces, en esos casos es necesario ir a la ley, ¿verdad? Porque hay un plazo de gracia de 10 días aproximadamente en el cual las partes tienen que avisarse, y sobre todo el patrono tiene que avisarle que tiene que regresar al puesto de trabajo. Riesgos de trabajo y salud ocupacional. Un riesgo de trabajo siempre necesariamente, ¿verdad?, va a estar asociado con un posible incumplimiento. Entonces hay que tener cuidado con esto. Es decir, si usted, por ejemplo, decide salir voluntariamente sin pedirle permiso y autorización a un superior para poder realizar alguna gestión personal, pues entonces de la misma manera usted está corriendo el riesgo de quedarse sin un riesgo de trabajo. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo ideal es que exista esta comunicación constante, ¿verdad? Estamos claros que cuando usted está en teletrabajo, usted está más cerca de su núcleo familiar, estamos claros que muy probablemente se presenten contingencias, emergencias, y las mismas reglas que regirían en el centro de trabajo rigen para
teletrabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Se puede despedir a alguien en teletrabajo? Por supuesto que sí. Cuando se da una baja en el rendimiento, es posible despedir a la persona. Cuando no se están cumpliendo los parámetros que fueron acordados en el contrato de teletrabajo, se puede despedir a la persona. Es decir, el hecho de que yo esté en teletrabajo no me brinda una invulnerabilidad para poder ser despedido. Por el contrario, recordemos que estamos basándonos en un vínculo de confianza. Esto es muy importante, ¿verdad? Es decir, una persona sí puede ser despedida estando en teletrabajo. Razones por las cuales me pueden despedir. Nos vamos al artículo 81 del Código de Trabajo. Cualquier falta que regiría para poder despedirlo en la modalidad presencial va a regir en teletrabajo. Puedo variar la jornada en teletrabajo, es decir, actualmente ya se promulgó la ley para la reducción de jornadas o que permite la flexibilización de jornadas. Es posible, al amparo de esta crisis, que a una persona que normalmente viene trabajando 40 horas, ¿verdad? Si el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo lo autoriza, se puede dar una reducción de jornada. Pero eso implica también que yo no voy a concentrar el trabajo de 8 horas en 4 horas, ¿verdad? Es decir, yo no puedo llegar y exigirle a una persona que haga el mismo trabajo que antes hacía en 8 horas a que lo haga en 4. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Es decir, si usted va a implementar una reducción en las jornadas, es necesario que sepa que en primer lugar tiene que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo y en segundo lugar tiene que ser razonable, ¿verdad? En el rendimiento que usted le va a exigir a una persona, porque usted no la puede exigir, ¿verdad? Más allá de lo que normalmente le exigiría. ¿Cómo aplican las incapacidades en teletrabajo y sobre todo como producto de la emergencia sanitaria que actualmente enfrentamos? Estamos claros que según las proyecciones del Ministerio de Salud hay un alto porcentaje de la población que está en riesgo de contraer el coronavirus 19. Evidentemente, de la misma manera como funcionaría en el centro de trabajo, hay obligación por parte del patrono de permitir a la persona en teletrabajo asistir a citas, a controles, chequeos y lógicamente, si se da la incapacidad, recordemos que se suspende el contrato de trabajo porque la persona va a recibir un subsidio, pero en este caso es muy importante porque vean ustedes que el INSS incluso implementó que el coronavirus, por ejemplo, está siendo ahora aceptado como un riesgo de trabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera nos vamos a dar cuenta nosotros cómo es un nuevo riesgo de trabajo, ¿verdad? Y pues lógicamente ya el subsidio lo vendría a pagar el INSS y no la caja. ¿Cómo sanciona a un empleado en teletrabajo? Bueno, de la misma manera como usted lo sancionaría de manera presencial. Usted puede llamarle la atención, puede enviar una amonestación, puede suspenderlo sin goce de salario o puede despedirlo. Es decir, el régimen disciplinario en el teletrabajo es el mismo, ¿verdad? Pero de la misma manera usted tiene que cumplir las normas que ya están establecidas en la ley. Es decir, usted puede sancionar a la persona, pero tiene que también documentar. Y aquí esto es algo muy importante que finalmente voy a tomar en el tema de las herramientas que voy a brindar. La pregunta frecuente, ¿puedo salir de mi casa o de mi lugar de teletrabajo? Siempre y cuando usted pida permiso. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente, si usted no pide permiso, ¿verdad? Entonces no lo va a cubrir la póliza de riesgos de trabajo. Entonces, de la misma manera como usted pediría permiso para salir en su centro de trabajo, tiene que también pedir permiso para salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, insisto, eso va a depender de las reglas que las mismas partes hayan fijado. Y aquí ya yo voy a entrar a un tema muy importante. La organización tiene que determinar lo siguiente. ¿Va a exigir un cumplimiento de resultados o va a exigir un horario? ¿Y por qué esto es importante? Les voy a explicar. Resulta que si yo le asigno a un teletrabajador una carga de trabajo y me la termina en 3 horas, pues entonces el teletrabajador ya cumplió con lo que me tenía que cumplir a mí. Por el contrario, si usted determina en la adenda de teletrabajo que el horario va a ser de 8 a 5, entonces, aunque el teletrabajador haya terminado, tiene la obligación de mantenerse disponible en ese horario. Y ojo, eso es muy importante porque el reglamento del teletrabajo lo vino a fijar. Está estableciendo la necesidad y la obligación
del teletrabajador de mantenerse disponible, no presente. Ojo, esto es muy diferente. Una cosa es estar disponible y otra cosa es estar presente. Disponible yo puedo estarlo por medio de mi teléfono celular, ¿verdad? No necesariamente tengo que estar presente. Si yo ya concluí con mi labor de ese día, pues entonces tengo que definir con mi patrono cómo yo voy a emplear el resto de mi jornada laboral, o más bien de mi horario laboral. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque las partes tienen que ponerse de acuerdo de cómo es que van a llegar y organizar el teletrabajo. Si por cumplimiento de objetivos o si lo van a hacer por medio del cumplimiento de un horario. Eso es muy importante. Finalmente, y antes de proceder al periodo de preguntas y ojalá comentarios que ustedes tienen acá en las redes sociales, voy a hacer lo siguiente. Voy a brindarles a telepatronos y a teletrabajadores 3 herramientas a cada uno. Primera herramienta para el telepatrono. En primer lugar, identifique objetivamente los puestos teletrabajables. Es decir, usted tiene que hacer un examen de su organización y tener que definir objetivamente cuáles puestos pueden ser teletrabajables y cuáles no. Tiene que ser objetivo en esto. Y para eso usted tiene que asociarse con la persona que le brinda asesoría en recursos humanos, en su psicólogo de confianza, laboral, lógicamente, y en su especialista en TI. Y lógicamente, pues siempre recomendamos, o por lo menos yo siempre recomiendo, acuda a su abogado también, ¿verdad? Para que establezca elementos objetivos para poder determinar los puestos teletrabajables. En segundo lugar, documenten, telepatronos, documenten. Documenten significa firmen adendas, construyan las adendas, no manden al teletrabajador a su casa sin haberlo hecho firmar el contrato de teletrabajo, que es distinto al contrato de trabajo, es una adenda. Y actualmente, dada la coyuntura, el Ministerio de Trabajo ya tiene unos machotes en el sitio. Entonces yo los invito a que los consulten y si no los tienen, pues entonces pues lo hagan, ¿verdad? Porque de esa manera pueden irse armando con la documentación. Pero no solamente documenten, no basta esta adenda, tienen que documentar si van a hacer el rendimiento por objetivos o por horario. Tienen que documentar el periodo de vigencia de ese contrato y tienen que documentar cómo van a manejar el tema de las vacaciones, el tema de la comunicación constante. Telepatronos, documenten todo lo que necesiten, porque si en algún momento el trabajador falla, ustedes pueden llegar y acudir a esta documentación para sustentar una posible, ¿verdad?, querella judicial. En tercer lugar, comunicación constante. Mantengan una comunicación constante con sus supervisados, siempre y cuando esto no sea un acoso, ¿verdad? Es decir, ahí eso va a depender del límite de lo razonable. Entonces es muy importante esta comunicación constante. Y finalmente, las herramientas para los teletrabajadores. Teletrabajadores, cumplan con su horario. Si se comprometieron a un horario, pues entonces manténganse en ese horario, ¿verdad? Es decir, salvo que ustedes hayan sido contratados en teletrabajo por objetivos. En ese caso, negocien con sus telepatronos cómo van a administrar el resto del tiempo del horario laboral que normalmente desempeñarían presencialmente. En segundo lugar, teletrabajadores, soliciten permisos. Eso es muy importante. Si ustedes necesitan hacer una variación en el contrato de teletrabajo, soliciten los permisos respectivos antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque se verían expuestos a una demanda laboral y en estos tiempos tan difíciles, ténganlo por seguro de que ninguno de nosotros, yo creo que estaría en la disposición, ¿verdad?, de tratar de arriesgar un puesto de trabajo nada más por un permiso no solicitado. En tercer lugar, manténganse disponibles, ¿verdad? Acuerden con su patrono cómo es que van a mantener esa disponibilidad. Es decir, ya sea por WhatsApp, ya sea por mensaje de texto, ya sea por llamada del teléfono convencional. Entonces, manténganse disponibles porque es una obligación que está contenida dentro del reglamento de teletrabajo. Esas son las 3 herramientas y bueno, voy a leer los comentarios que tengan alguna duda por acá en este momento, si hubiera alguna duda. Voy a leer algunos que veo por acá, permítanme por favor. Ajá, preguntan, dice, ¿los contratos de teletrabajo varían a un contrato de planta? Sí, son distintos.
Ya expliqué yo que una cosa es un contrato de trabajo y otra cosa es un contrato de teletrabajo. En esto es muy importante hacer la siguiente anotación. Hay contratos de trabajo, ¿verdad?, que nacen siendo teletrabajables. Es decir, a usted de una vez lo contratan como teletrabajador. Y esto hace una diferencia en el contrato de trabajo. Si usted está contratado como un trabajador regular y lo migran a teletrabajo, si el contrato fracasa, el de teletrabajo, usted puede regresar a su puesto. Esto es muy importante. Es lo que se denomina, lo han llamado el derecho del anclaje, ¿verdad? Es decir, la ley dice que si usted tiene un contrato regular de trabajo y lo migran a teletrabajo, pues entonces usted tiene derecho a regresar a su antiguo puesto de trabajo, ¿verdad? Por el contrario, si a usted lo contratan de una vez como teletrabajador, no tiene a dónde regresar y entonces necesariamente el patrono lo tiene que liquidar. Y eso es muy importante porque lo establece la ley. Espero que haya quedado claro y contestada esa pregunta. Hay un comentario que dice, creo que el teletrabajo no se puede basar únicamente en la confianza. Dice, en mi caso se debe llenar una bitácora un día de labor. Sí, ok, muy bien, eso es muy importante. A ver, cuando yo hablo de la confianza, me refiero al vínculo de confianza necesariamente que tiene que darse entre patronos y trabajadores para que el teletrabajo prospere. Es decir, evidentemente que cada organización va a determinar de cómo va a realizar el seguimiento. Y una cosa es la confianza y otra cosa los parámetros organizacionales para determinar el rendimiento. En este caso, llenar una bitácora o llenar un formulario o mantenerse en constante comunicación, eso es parte de lo que usted se compromete con su jefatura, ¿verdad? Recordemos en este caso que el teletrabajo es voluntario y de la misma manera como usted tiene derecho, ¿verdad? Usted también, pues, si el patrono no lo quiere así, pues entonces no está obligado también a brindarle el teletrabajo, ¿verdad? Eso va a depender de parámetros objetivos. Dice, ¿existe una diferencia en teletrabajo y trabajo en casa? Bueno, vea, se lo voy a explicar de esta manera. El artículo 110 del Código de Trabajo, el artículo 110 del Código de Trabajo ya preveía la posibilidad de llevarse el trabajo en casa. Es que es muy distinto el teletrabajo, ¿verdad? Por ejemplo, de una persona que trabaja en una maquila, una persona que trabaja, digamos, por ejemplo, realizando informes, haciendo auditorías, que lo realiza en teletrabajo, haciendo el uso de herramientas tecnológicas, y otra cosa muy distinta, llegar y, por ejemplo, ¿verdad?, que una persona la contrata en una maquila y le digan, bueno, lleves estos cortes y me trae 40 camisas, ¿verdad? Entonces, lo que preveía el código de alguna manera es esto. Lo que pasa es lo siguiente, los elementos sustantivos del teletrabajo pasan por la necesaria comunicación, ¿verdad?, que usted tiene que tener con su telepatrono. Es decir, eso va a depender de la modalidad como usted quiera desarrollar ese teletrabajo. Por ejemplo, puede darse el caso en el que a usted le entregan el trabajo por semana y su responsabilidad únicamente sea entregarlo al final de la semana. Puede ser de que su teletrabajo consista en mantenerse conectado el 100% de la jornada laboral, porque también es posible, ¿verdad? Eso. O puede ser de que usted lo obliguen a estar, digamos, por ejemplo, de los 5 días de la semana laboral, usted tenga que ir 3 y solamente pueda estar 2 en teletrabajo. Eso va a depender, ¿verdad?, de cómo ustedes manejen el teletrabajo en la organización. Entonces, sí hay una diferencia. El trabajo en casa es cuando usted se lo lleva y lo realiza por su propia cuenta. El teletrabajo implica la necesaria implementación de herramientas tecnológicas. Otra pregunta dice ahí, ¿es obligatorio para el patrono dar las herramientas para el teletrabajo al empleado, entre ellas el pago de internet? Bueno, sí, o sea, es decir, vamos a ver, si desde el principio, ¿verdad?, se acordó en la adenda de teletrabajo, sí es una obligación. Esto se rige bajo la teoría general de los contratos, es decir, la pacta sunt servanda, como llaman los latinados, ¿verdad? Es decir, usted tiene que cumplir a lo que se comprometió. Si usted acordó brindar la herramienta, es obligación brindarla. Entonces, si usted no se comprometió, pues no. Pero eso tiene que quedar claro. Recordemos que el teletrabajo es voluntario. Entonces, en ese caso, si yo como patrono sé que yo no puedo llegar y cubrir ese rubro, pues entonces yo de una vez descarto el teletrabajo como una posibilidad. Es decir, vamos a ver, si yo en este momento estoy enfrentando problemas de solvencia económica, producto de esta crisis,
pues entonces lógicamente que yo no compraría computadoras o no es un buen momento para llegar y asumir nuevas obligaciones. Entonces, por eso yo insisto en que es voluntario. Entonces es muy importante esta situación. Si es una obligación, si así me comprometo. Dice, diciendo que la modalidad se implementó de manera temporal por las medidas sanitarias, dice ahí, pero no se cuenta con un reglamento, siendo que la medida extendida es necesario ese reglamento. Ok, eso es muy importante. Vamos a ver. El reglamento a la ley de teletrabajo ya se encuentra disponible. Está en el Ministerio de Trabajo. Si una empresa no cuenta con un reglamento interno de teletrabajo, puede acudir como norma supletoria a ese reglamento de teletrabajo que ya está disponible en el Ministerio de Trabajo. Es decir, evidentemente hay que entender, ¿verdad?, que estamos enfrentando por esta coyuntura, insisto, muchas personas fueron lanzadas, ¿verdad?, a la guerra, ¿verdad?, sin contar con las herramientas. Entonces, y esta herramienta legal es fundamental. Lo ideal es que ya existiera ese reglamento, pero si no existe, tenemos que acudir necesariamente a la norma general. En este caso, va a ser el reglamento para teletrabajo que ya está promulgado y que fue promulgado desde diciembre del año pasado en el Ministerio de Trabajo. Les invito nuevamente a que consulten la página del Ministerio de Trabajo y ahí está la reglamentación, está también la ley y también están los machotes estos para poder hacer contratitos de teletrabajo temporales. E incluso, esto es muy importante que lo tengamos claro, puede ser de que ahora, implementando la modalidad, muchas personas decidan, bueno, el teletrabajo no funcionó y yo creo que vamos a seguirlo implementando, ¿verdad? Entonces, hay que darle la oportunidad a esta nueva herramienta. Dice ahí, si un empleado se accidenta a la hora del almuerzo, es un riesgo de trabajo. Bueno, vamos a ver, se lo voy a poner de esta manera. Pasaría lo mismo si estuviéramos en un centro de trabajo que cuente con un comedor. Vamos a ver. Supongamos que estamos en un horario de 9 a 5 de la tarde y hay una hora para almuerzo y yo decido salir de mi centro de trabajo. En el momento en que yo decido salir de mi centro de trabajo, en ese momento estoy asumiendo un riesgo de trabajo. Si sufro un accidente, ya no lo cubre riesgos de trabajo. ¿Cuándo cumple riesgos de trabajo? Cuando el accidente se genera como consecuencia de una labor que tenga que ver con la realización del trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo llegar y digamos, por ejemplo, engraparse, digamos, una grapa con una engrapadora y que se me puede infectar la herida, que eso sería un riesgo de trabajo, a que yo de mi casa llegue y esté pelando una naranja y me corte medio dedo. Entonces, en ese caso ya no es un riesgo de trabajo, porque en ese caso, pues es un tema mío personal, ¿verdad? Yo estaba en mi periodo de merienda, deseo comerme una naranja, y entonces, pues ya no me cubriría el riesgo de trabajo, ¿verdad? Entonces, es diferente. Dice ahí, para finalizar, el acuerdo de teletrabajo basta con informarse, ya sea por medio de correo o bien no hay que firmar el documento. Esto es muy importante, ¿verdad? Ya sea por firma digital o ya sea por firma física rubricada, es muy importante. Es necesario que dentro del expediente del trabajador cuente con esta adenda de teletrabajo. Esto es muy importante. Dice ahí, en estado de emergencia sanitaria nacional, ¿qué pasa con las personas que se ven obligadas a teletrabajar porque la institución cerró totalmente? ¿Qué pasa si la persona no se siente a gusto con esta modalidad? Además, otra pregunta, ¿todo permiso debe ser por escrito, correo es válido? Vamos a ver, esto es muy importante, vamos a ver. Sí, efectivamente estamos en un riesgo, una emergencia nacional. Sí, efectivamente hay una directriz del gobierno, ¿verdad?, para que la mayor cantidad de puestos sean de teletrabajables. Y sí, efectivamente, de alguna manera nos estamos viendo casi que obligados o forzados. Vean, es necesario que por lo menos el Departamento de Recursos Humanos o quien lleve los recursos humanos de la empresa tenga claro si el trabajador tiene disponibles vacaciones o si tiene disponibles algún tipo de beneficios de este tipo para no tener que utilizar el teletrabajo. Entendamos que el teletrabajo es una modalidad, igual insisto que es una modalidad voluntaria, ¿verdad? Pero si usted ya firmó la adenda de teletrabajo, tiene que comprometerse a realizarlo, ¿verdad? Caso contrario, se lo voy a poner de esta manera. En este caso, operaría a favor del patrono una suspensión del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque si la institución cerró y usted se rehúsa a firmar esta adenda de teletrabajo, a pesar de que el patrono le está dando la posibilidad, y si el patrono no tiene la autorización para poder reabrir, es una causal para que el Ministerio de Trabajo autorice la suspensión del contrato de trabajo, y esta suspensión suspendería también el salario. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Es decir, ojalá que quede contestada la pregunta, ¿verdad? Suena como un poco forzoso, pero la realidad es que si un patrono
quiere, ¿verdad? Brindarle trabajo, pero usted se rehúsa porque no quiere hacer teletrabajo, el patrono tendría una excusa, una causal para solicitarle al Ministerio de Trabajo la suspensión de su contrato de trabajo como consecuencia de que no tiene la posibilidad material para poder tenerlo en el centro de trabajo sin que represente un riesgo para usted, ¿verdad? Y con respecto a los permisos, la documentación que yo hablo va en doble vía, es decir, si usted solicita un permiso, procure documentarlo, es decir, si tiene acceso a WhatsApp, pues entonces mejor con un pantallazo, lógicamente que usted se va a cubrir, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo un par de comentarios más. ¿Cómo funciona bueno, la hora de lactancia en teletrabajo? Bueno, funciona de la misma manera como funcionaría en el centro de trabajo. Es decir, los periodos de lactancia, ¿verdad? Que recordemos que son autorizados por el médico de plan, el médico que pediatra, ¿verdad? O pues, que la otorga, pues entonces eso opera exactamente igual que en el centro de trabajo. Es decir, de la misma manera, los periodos de lactancia que se acuerden, ¿verdad? Más bien que manden ahí, pues entonces van a ser necesariamente los mismos a ser respetados. Las normas de lactancia en ese caso no van a cambiar. Dice, ¿cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto? Es que en realidad, vamos a ver, es lo mismo. El teletrabajo es una modalidad, el trabajo remoto es lo mismo. El, el, eh, el teletrabajo únicamente es una modalidad para el desempeño, ¿verdad? ¿Y qué implica? La remotidad, ¿verdad? Entonces podríamos utilizarlo como sinónimos. Dice ahí, ¿cómo se deben comunicar los recesos de desayuno, almuerzo, café en caso que se tengan? Por ejemplo, se debe indicar en cada momento que será una pausa de 12 a 1 para almorzar cuando la hora varía. Sí, es importante esto, ¿verdad? Es decir, es importante la comunicación constante, mandarle un mensaje al jefe indicando, ¿verdad? Pues en ese momento me dispongo a salir a almorzar. Si ustedes lo acordaron de esa manera, si ustedes lo acordaron de esa manera. Por mi parte, se lo voy a poner de esa manera. Yo, producto de lo que yo hago, que yo soy abogado, ¿verdad? Necesariamente yo me baso en los documentos. Entonces, si yo tengo que enfrentar un juicio o una demanda, yo voy a procurar tener la mayor cantidad de documentos de respaldo para sustentar mi demanda. Entonces, yo documentaría en aquellos casos en los cuales yo considere que me estoy arriesgando, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una supervisión un poco, digamos, rígida, entonces es importante siempre documentarlo, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad que no es necesario que el teletrabajador avise sus tiempos de alimentación? Bueno, esto va ligado con lo anterior. Eso va a partir de la, ¿cómo se llama? De la confianza que se tengan ambos, ¿verdad? Esto va a partir de la confianza que se tengan ambos. Así como hay jefaturas muy flexibles en las cuales usted puede salir a almorzar, tomar sus recesos de café, incluso la jefatura le dice, no hay problema que usted vaya a realizar algún tipo de actividad durante el receso, lo que sea, también hay jefaturas muy rígidas. Entonces, por eso es muy importante fortalecer esto, la comunicación. Esto va a depender de cómo ustedes lo acuerden en la adenda de teletrabajo. Finalmente, tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo funcionan las sanciones laborales o procedimientos de falta en esta modalidad? Funcionan exactamente igual, de la misma manera, ¿verdad? Como funcionan en régimen presencial. Es decir, eso no va a variar. Es decir, usted puede ser sancionado, puede ser apercibido, ¿verdad? En el caso en el que, digamos, por ejemplo, su patrono considere que usted ha faltado de alguna manera a su contrato de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le exigen que en su trabajo presencial cumpla una cuota de trabajo de 15 informes por día y usted está cumpliendo únicamente con 10, lógicamente que hay una causal para llamarle la atención. Entonces, de la misma manera, si baja la productividad suya, pues funciona exactamente igual que en régimen presencial. Entonces, pareciera como que no hay más preguntas. Entonces, finalmente, muchas gracias por la felicitación a las personas. Les agradezco mucho, en realidad la atención, hemos superado casi la hora, ¿verdad? Entonces, estimo que ha sido bastante productivo y les insto también, ¿verdad?, a que continúen capacitándose. Eso es un tema de aprendizaje, es un tema en el cual todos tenemos que aprender. Algo muy importante es que la ley es muy reciente, se promulgó recientemente, es decir, no ha pasado de septiembre del año pasado y el reglamento es de apenas diciembre, entonces no hay suficiente jurisprudencia, no hay suficiente elemento, ¿verdad?, para llegar y saber cómo funcionan todos los casos. Y la única manera de hacerlo es transitando el camino. De igual manera, les insto a que el próximo lunes sintonicen también la transmisión con respecto al segundo pilar que yo mencioné, que es la parte organizacional, y les agradezco la atención.
por parte de SICAP y por parte mía personal. Han sido muy amables y muchas gracias por participar.